Muy bien, hermano. Es un texto muy hermoso, hermano. Vamos a enfocar el mensaje de la palabra del Señor en este versículo, hermano. Filipenses 1:12, y dice así, hermano. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué hermoso versículo, otra vez. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, en estos momentos, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Venimos, Señor, dándote muchas gracias, Padre, por este hermoso culto, Señor, que te hemos brindado. Señor, no hemos terminado, pero esta es la primera parte, Señor, y gracias te damos, Padre, porque ya te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos dicho, Señor, cómo nos sentimos, Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Te damos muchas gracias por haberte glorificado en esta noche, Señor. Escuchado, Señor, nuestras alabanzas, Señor, que salieron de lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en estos momentos por ello. Ahora, Señor, entramos a lo más precioso, Señor, que es tu palabra, Dios. Tu palabra, Señor, que llevaremos en esta noche, Señor, porque nosotros te hemos alabado, pero ahora tú, Señor, quieres hablar con nosotros, Señor. Ahora tú quieres, Señor, que oigamos, Señor, con atención tu palabra, Señor, lo que tú quieres que nosotros oigamos, Señor, ya que en nuestra vida, Señor, como humanos, hay muchas áreas, Señor, donde necesitamos mucho la palabra de Dios. Señor, y en esta hora te damos gracias por esta tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra que es eterna, Dios, para siempre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Ahora sí puede ocupar su lugar, hermano. Y vamos a entrar en este mensaje tan precioso, hermano. Mientras lo elaboraba, me daba mucho gusto, hermano, porque Dios, fíjese, óigame lo que le voy a decir. Dios siempre tiene, hermano, ejemplos de hermanos, de siervos de Dios, de siervas de Dios, que han caminado, que han cruzado por momentos difíciles, hermano, y ellos han podido salir al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, porque Dios es eterno, porque Dios lo que Él nos promete, así lo hace, hermano. Y es por eso que mientras elaboraba este mensaje me daba tanto gusto, hermano, porque digo, Señor, tu palabra está llena de tanto, Señor, ánimo, fortaleza para nosotros seguir hacia adelante. Antes de proseguir, hermano, yo quisiera saludar a mis hermanos y amigos que miran esta red social, hermano, que siempre están allí. A mí me da gusto, hermano, poderlos saludar desde aquí, hermano, porque sabemos que la palabra del Señor se nos llega en unos tiempos cuando mucho la necesitamos. Y agradecemos mucho a nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están siguiendo en esta hora. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y gracias, hermanos, porque ustedes siguen adelante, hermano, con nosotros en este culto de femenil aquí en Templo San Juan 3:16. Gloria al Señor. Entonces, hermano, yo le puse un tema a este mensaje, hermano, y es cómo disfrutar la vida cristiana aún en los tiempos difíciles. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que se puede disfrutar, que se puede servir a Dios aún en los tiempos difíciles. Y yo quiero, hermano, en base a este tema que le puse, quiero decir en esta noche, hermano,
que yo he escuchado ya varios mensajes de mi hermano pastor que nos dice una palabra. Hermanos, estamos viviendo en los tiempos difíciles, en los tiempos peligrosos, en los tiempos, hermanos, donde necesitamos mucho agarrarnos de Dios, pescarnos de Dios y no soltarlo, porque si lo soltamos nos perdemos. Por eso, hermano, el tema es cómo disfrutar la vida cristiana aún en los tiempos difíciles. Cómo sobrevivir, hermano, nuestra vida cristiana en los tiempos difíciles, hermano. Y cada vez que oigo a mi hermano pastor que nos dice, hermanos, anímense, sigan caminando, no dejen al Señor, vénganse a los cultos, hermano, porque estamos viviendo en los tiempos difíciles. Digo yo, sí es cierto, sí es cierto. Por eso mientras yo elaboraba este mensaje, yo traía estas palabras que siempre han resonado en mi cabeza, hermano, cuando yo oigo a nuestro hermano pastor decir esto. Porque es cierto, hermano, cómo necesitamos saber cómo sobrevivir. Porque, hermano, sí se puede servir a Dios en tiempos difíciles, hermano. Sí se puede, hermano. Diga conmigo, sí se puede. Sí se puede, hermano. No más hay uno que dice no se puede, y usted sabe quién es. Pero nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede, hermano, vivir o disfrutar. Mire, la palabra disfrutar, fíjese, esa palabra tiene un contenido tan hermoso. Vivir y disfrutar son dos palabras muy diferentes. O yo te puedo decir, hermana Consolación, tú puedes vivir la vida en Cristo, hermana Consolación. Pero mira, si yo te digo, hermana, tú puedes disfrutar la vida en Cristo. Ándele, ¿qué conlleva esa palabra disfrutar? Conlleva gozo, alegría, bienestar, seguridad, animoso, hermano, para servir a Dios. Por eso, hermano, dice, ¿cómo disfrutar? Porque, hermano, el gozo de nuestra salvación nos ayudará siempre a disfrutar la vida cristiana en el Señor. El gozo, acuérdese. Y ya hemos visto lo que es el gozo. El gozo de la salvación que Dios le dio a usted y que Dios me dio a mí, hermano. Ese gozo, hermano, ya nos ha explicado el pastor y nos ha dicho, no es que todo el tiempo andemos riéndonos, no. Pero es algo muy innato que Dios nos ha puesto aquí, hermano, que aunque a veces estamos llorando, lo opuesto del gozo, hermano, ese gozo nos mantiene animados como quiera. Porque ese gozo nos da fuerza, hermano. Estamos pasando por esos tiempos, pero ¿qué, hermano? Salemos otra vez. ¿Por qué? Porque el gozo de la salvación, hermano, es muy importante. Mire, el rey David decía, vuélveme el gozo de mi salvación. Esto lo dijo él cuando él pecó contra Dios. Pero ¿qué dijo? Vuélveme el gozo de mi salvación. David sabía lo que estaba diciendo, hermano. Sin ese gozo no se llega al otro lado. No se llega al otro lado. Pero qué precioso, hermano, es esta palabra. Yo nomás quería compartir esto, hermano, lo que es disfrutar. Es más que tú puedes vivir, tú puedes disfrutar. Puedes con gozo, con alegría, con ánimo. Y no le hace que estés pasando por lo que estés pasando, hermano. Puedes disfrutar la vida cristiana. ¿Verdad que sí se puede, hermano? Sí se puede, hermano. Gloria al Señor. En esta noche, hermano, yo quiero hablarle a usted, como le dijera hace rato, la palabra del Señor tiene tantos ejemplos de hermanas y hermanos, siervas y siervas, que pudieron mantener, hermano, ese disfrute de la vida cristiana en tiempos, hermano, mucho dolor,
de mucha prueba, de mucha persecución, de tantas cosas, hermano. Y yo quiero hablar contigo, hermano, acerca, hermano, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, escribe en este tiempo, hermano, le está escribiendo, hermano, a la iglesia de Filipos. Y fíjese, hermano, el apóstol Pablo sabe cómo estaba en este tiempo. Él estaba encarcelado. Él estaba pasando por cárceles, hermano. Pero mire, hermano, que el apóstol Pablo nos anima, hermano, a que nosotros, hermano, podamos tener el mismo espíritu, la misma actitud, hermano, para poder seguir caminando y sirviendo al Señor con ese disfrute. ¿Cómo disfrutar? El apóstol Pablo nos enseña en esta noche cómo disfrutar, hermano, nuestra vida cristiana en tiempos difíciles. Si se puede, hermano. ¿A quién le da gozo estar en la cárcel? A nadie, hermano. Aún sin embargo, hermano, el apóstol Pablo, hermano, él vivía gozoso en la esperanza. Como dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aleluya. El apóstol Pablo, hermano, él podía, hermano, aún estar en la cárcel, pero, hermano, él vivía con ese gozo en su vida, en su corazón. En tiempos buenos, nada más, no. Aquí lo vemos nosotros en tiempos difíciles, hermano. Aquí él escribe a la iglesia de Filipo, iglesia que él levantó, ¿verdad, hermano pastor? Iglesia que él fundó. El apóstol Pablo, cómo amaba a los hermanos, que Dios, que las misiones que se levantaba en nombre del Señor, cómo los amaba el apóstol Pablo, hermano, mucho. Por eso cuando les escribía la carta, les escribía, hermano, con un amor tan sincero, hermano, que él desearía mejor estar ahí con ellos, pero, hermano, dice, estoy en estas rejas. Pero aún sin embargo, hermano, por medio de esas cartas, él hace filtrar, hermano, que sí se puede disfrutar la vida cristiana, hermano, aún en los tiempos difíciles. Gloria al Señor. Podemos ver nosotros, hermano, él estaba esperando, hermano, estaba esperando allí en Cesarea, hermano, porque ahí fue donde lo encarcelaron. ¿Y sabe por qué lo encarcelaron? Porque predicaba la palabra de Dios. Fíjese, él predicaba la palabra de Dios. Era cuando estaban azotando esas persecuciones, esos tremendos momentos que la iglesia primitiva, hermano, estaba sintiendo. El apóstol Pablo también estaba sintiendo junto con la iglesia primitiva esos momentos tan terribles, hermano. Y por eso aquí lo vemos nosotros, hermano, que él está, hermano, esperando allí en Cesarea. 2 años lo encarcelaron, fíjese. 2 años lo encarcelaron por estar, hermano, predicando la palabra del Señor. Y usted dice, eso no se mira ahorita. Ahorita no se mira nada. Ahorita no se mira nada. Como decía una de mis amigas, está suave servir a Dios ahorita. ¿Sí? Porque, hermano, está todo quieto, está todo calmado, está todo, pero espérese, hermano, no sabemos, hermano, no sabemos qué es lo que viene. Conocemos quién sabe el futuro, pero nosotros no sabemos cómo viene. Pero aquí el apóstol Pablo nos da, hermano, un ánimo tan tremendo para poder animarnos a que sí se puede disfrutar la vida, hermanos, cristiana en el Señor. Aún allí en Cesarea, hermano, él estuvo 2 años encarcelado, hermano. Y ya le dije la razón, porque estaban ellos predicando. Fíjese a lo que Cristo vino a traer al mundo, hermano. Esta salvación, hermano, por su gracia divina. Los judíos la miraban como una secta. Como una secta, dice, y esa secta, dice, todos están en contra de esa secta, ¿cómo no? Pero aún así, hermano,
no era una secta. Lo que pasa es que, hermano, Pablo estaba, hermano, predicando lo que era la gracia de Dios para poder salvar al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, hermano, cuando ellos oyeron esto, los judíos, hermano, empezaron a oponerse, empezaron a hablar en contra de Jesús, empezaron a hablar esto y lo otro. Por eso cuando él, hermano, los judíos ahí, hermano, los más grandes ahí del Sanedrín, hermano, lo querían soltar. Sí, hermano, lo querían soltar. Pero, hermano, como el diablo siempre usa, hermano, gente para poder, hermano, oponerse. Lo mismo es con nosotros. Entre más servimos a Dios, hermano, ¿sabía usted que entre más servimos al Señor, más podremos nosotros, hermano, poder dar a conocer al mundo cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo el Señor nos ayuda? ¿Cómo el Señor nos hace pasar por las cosas difíciles? Porque no vamos solos. Y el apóstol Pablo, cuando él, hermano, empezaron a investigar quién era y esto, le querían hallar muchas faltas, pero no, hermano. El apóstol Pablo siempre fue un siervo de Dios, muy, hermano, muy allegado a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en su corazón y de lo que él tenía, de eso estaba hablando, hermano, a los judíos. Pero, hermano, dice que los judíos se oponen a la libertad del apóstol Pablo. ¿Cómo cree que se sintió el apóstol Pablo, hermano? Era humano, no le puedo decir, el apóstol Pablo nunca se sintió triste, porque yo estaría echando una mentira. El apóstol Pablo era humano, hermano, también sentía tristeza. Pero, hermano, lo que a él le podía, hermano, a ayudar a poder siempre enaltecer el nombre de Jesucristo, hermano, era su decisión, su determinación de poder ver y que la gente conociera quién era aquel que había venido a su corazón. Hablar, hermano, de ese amor maravilloso del Señor. Cuando el apóstol Pablo vio que no lo querían soltar, entonces dice la palabra que él apeló a César. No quieren, bueno, me voy más adelante. Pero fíjese cómo Dios, hermano, tiene planes, propósitos. Por eso, hermano, cuando nosotros vamos sirviendo al Señor, hermano, en estos momentos y más para allá, hermano, nunca se sorprenda usted de que diga, ¿por qué me está pasando esto? Como aquí. ¿Qué podía decir el apóstol Pablo en lo que yo pienso? Bueno, pues ¿por qué no me quieren soltar? Si no tengo nada, no me haya nada malo. No, hermano, es que Dios tiene siempre un propósito en las cosas. Nunca pensemos, hermano, de que estamos solos, de que en ese momento usted está solo. No, Señor. El mundo ni el cuerpo de Jesucristo está solo en este mundo. Usted y yo tenemos a Cristo a nuestro lado. Alabado sea el Señor para siempre, hermano, porque Él prometió estar con nosotros, hermano. Mire, aquí viene que disfrutar, Pablo, ¿cómo disfrutar la vida cristiana en Cristo? Mire, que no lo dejaban salir. Entonces él dijo, yo voy a apelar a César ahora. Pero mira, hermano, como dice el dicho, cuando no me llueve, me llovizna. Y cuando no me llovizna, me truena. El asunto es que, ¿qué? Siempre hay algo. Pero ¿se puede disfrutar la vida cristiana aún a través de eso? Sí se puede, hermano. Mire, aquí, hermano, le dan luz verde al apóstol Pablo para mandarlo allá en César, en Roma. Hermano, lo mandaron en un barco. Y en ese barco todo empezó muy bien, como a veces en nuestra vida cristiana, todas las cosas, hermano, hasta se nos mira la campanilla de nuestra boca cuando todo va bien. ¿Quién no se ríe, hermano, cuando todo va bien? ¿Todos? ¡Qué barbaridad! Pero, hermano, dice que, hermano, mientras iban en la marea, en el mar, en ese barco, hermano,
el barco donde iba Pablo se quiebra. Uy, pero mire, Dios está en control. Mi hermana, mi hermano, no tenga miedo, como dicen. No, Dios está en control. Pero sabe, cuando tenemos ese pensamiento que Dios está en control, es que tú sabes que sí es cierto, que Dios está en control de tu vida. Oiga, que se quiebre el barco, hermano, y que empiece, hermano, un huracán terrible, hermano. Usted puede ver, hermano, eso ahí en el libro de los Hechos, hermano. En el capítulo 27, usted puede ver, hermano, lo que le pasó a este barco, hermano. Mire, él iba con rumbo a Roma. Él iba, hermano, conforme al propósito de Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros vamos sirviendo a Dios, acuérdese que hay propósitos del Señor para nosotros. No los vemos al momento, pero sí los podemos ver después, hermano. El barco se destruye en una tormenta tremenda, hermano. Allí en Hechos 27, ahí usted puede ir, puede ver esa lección, hermano. Pero mire, hermano, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, que cuando vio que todo esto estaba pasando, hermano, él estaba viendo que todo iba a pique. ¿Qué es lo que pasa a nosotros como cristianos también? A veces nos sentimos tristes, porque a veces todo va bien, pero de repente, hermano, se baja. Y en esas bajadas, como hay un sermón que también dice, de subidas y bajadas, de subidas y bajadas, hermano, cuando la vida da esos bajones, hermano, caramba, ahí es donde nosotros podemos realizar, hermano, que en las bajadas es donde Cristo está igual en todo tiempo con nosotros, hermano. Y que el apóstol Pablo, el hermano apóstol Pablo, fíjese, da unas palabras de mucho ánimo, hermano. Gloria al Señor. Ahí en Hechos capítulo 27, hermano, el versículo 23, dice así, hermano. Hechos 27, 23 y 24 dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien sirvo. Y el versículo 24 dice, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mire qué hermosa promesa, hermano. El ángel de Jehová, hermano, y como nos han predicado muchas veces, ¿quién es el ángel de Jehová? Es Jesucristo. Él se acerca. Por eso, hermano, Él va en todas las situaciones de nuestra vida. Aquí está pasando Pablo por esta situación. Aquí viene el Hijo de Dios, que es Jesucristo, y se acerca con Pablo y le hace una promesa: no temas, porque ni uno, dice, ni uno de los que vienen contigo va a padecer, ni uno va a perecer, todos se van a salvar. Mira, hermano, qué hermoso cuando Dios, hermano, te hace una promesa y te afirmas en ello, hermano. Dios cumple esa promesa. Porque dice que los soldados, hermano, más adelantito, dice que los soldados, cuando vieron que el barco se estaba quebrando y los prisioneros estaban también a la deriva, hermano, ellos mejor querían matarlos antes que se escaparan. Pero, hermano, no fue así. Dice que el mero que iba ahí, hermano, que iba cuidando a Pablo, por causa de Pablo, no dejó que pasaran eso. ¿Pero por qué, hermano? Porque ya Dios ya había, hermano, hablado con el apóstol Pablo y le había dicho: nadie de los que vienen contigo van a perecer, todos van a ser salvos. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque son palabras muy hermosas, fuertes, bonitas. Dice:
Pablo, no temas, no temas. Como diciendo, yo sé por dónde estás pasando, yo sé que la barca se quebró. Dice, pero es necesario que comparezcas ante César. Y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué, hermano? Porque hay un propósito siempre en nuestra vida. En la vida cristiana no todo es felicidad, hermano. No todo es alegría, no, hermano. Siempre va a haber momentos muy crudos a veces, hermano. Pero en esos momentos, hermano, son los momentos que Dios nunca te va a dejar tampoco. Por eso yo le decía al principio, hay siervos y siervas de Dios que son un ejemplo que nosotros podemos ver, hermano, acerca de cómo Dios los guardó mientras ellos estaban, hermano, pasando por esos tiempos. Gloria al Señor. Por eso, hermano, cuando llegan allí, hermano, todos los hombres fueron salvados como Dios le había dicho a Pablo, hermano. Ninguno pereció. Hermano, tenemos un Dios que es un Dios verdadero, que si Dios te promete a ti, Él te lo va a hacer. Dice ahí en el libro de Levíticos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer, hermano. Entonces vemos nosotros, hermano, que la gente agarró ánimo, a la gente tomó ánimo, como suele suceder con nosotros también. Cuando, hermano, nos da la palabra de Dios, cuando oímos al siervo de Dios los domingos que da la palabra y que estamos en una área que necesitamos del Señor, hermano, qué hermoso, que algo tan fresco, hermano, llega en nuestra área donde necesitamos de Dios. Así también, hermano, nosotros vemos que estas gentes pudieron cobrar ánimo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios iba y estaba en esa situación de Pablo, hermano. No se nos olvide que en cualquier situación que usted pase, no va solo. El Señor va con usted. Gloria al Señor, hermano. Y dice la palabra del Señor, hermano, que todos, unos nadando, unos en palos, otros en tablas, otros de una manera, otros de otra, pero llegaron a la orilla. Y llegaron, hermano, a una islita que se llamaba Malta. Allí llegaron. Y todos, hermano, estaban ahí. Y dice la palabra de Dios, hermano, que la gente de allí los trató tan bien, hermano. Por eso, hermano, cuando una persona se convierte a Cristo, hermano, la comunidad de fe, la comunidad cristiana, les damos ese abrazo, hermano. Bienvenido a la familia de Cristo Jesús. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido, porque aquí servimos al Señor. Así la gente de Malta, la gente que vivía ahí en Malta, los recibieron, dice, muy bien, los atendieron muy bien, hermano. Y dice que andaban levantando allí, hermano, para hacer una lumbrita. Usted ya ha leído la historia, hermano. Y luego dice la palabra del Señor que de repente, fíjate, te fijas cómo viene Pablo en este navegar. Y ahora fíjate lo que le pasa aquí. Mientras él andaba levantando basuritas y palitos para poder echar ahí en la lumbrita que estaban haciendo, le muerde una serpiente, le muerde una víbora, hermano. Se le pega en la mano la víbora aquella, hermano. Y pues todos pensaban que Pablo se iba a hinchar, que Pablo iba a caer muerto por el veneno de la víbora, hermano. Pero no fue así, hermano. Dice ahí en Hechos, el capítulo 28, hermano, el versículo 3, dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y usted sabe, hermano, que en nuestros días, cuando muerde un animal de esos, hermano, el veneno a mí va
pero rápido sobre la sangre, hermano, de nosotros. Pero, hermano, dice la palabra del Señor en el versículo 5, si usted me va siguiendo, dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces te fijas, aquí otra prueba, por decirlo así, otro momento difícil para Pablo, hermano. Ser mordido por esa serpiente, hermano, o esa víbora, gloria al Señor. Pero mire, hermano, como lo que estamos estudiando, yo agradezco mucho, hermano, a nuestro hermano maestro de la escuela dominical. ¿Por qué pasa esto, hermano? Por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Él estaba saturado, hermano, con el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué pasó esto, hermano? Porque era un siervo, hermano, era un apóstol, hermano, que él podía confiar en el Señor plenamente, hermano. Y porque la palabra del Señor dice, hermano, también, hermano, nos dice allí en Marcos, el capítulo 16, el versículo 18, mira lo que dice, hermano. Esto es palabra de Dios para ti y es palabra de Dios para nosotros. Dice, Marcos 16, 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces se fija usted, hermano, cómo la palabra de Dios, hermano, apoya, hermano, al apóstol Pablo aquí, hermano, de que aunque fue mordido por la serpiente, hermano, pero Dios, hermano, pudo cuidarlo, el Señor lo pudo guardar, hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo llevaba una encomienda, hermano, de parte del Señor. Y fíjese, hermano, hablando espiritualmente, un día fuimos mordidos por esa serpiente terrible, hermano. Fuimos atacados por esa serpiente, y esa serpiente se llama Satanás. Nos mordió, hermano, a tal grado, hermano, que dice la palabra que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermano, ¿cómo? Dios levanta, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo y nos manda para nosotros poder, hermano, recibir ese antídoto, para recibir, hermano, esa cura, hermano, de que Satanás, aunque nos mordió, pero por la sangre de Cristo, ahora somos libres, hermano, de esa mordedura del diablo. Gloria al Señor, hermano. Y por eso vemos nosotros, hermano, que aunque esas cosas pasan, fíjate, si tú te vas viendo, hermano, el apóstol Pablo le iba pasando una cosa tras otra, tras otra. Y a veces decimos, ya no hay qué hacer, porque apenas salgo de una y entro a otra. Así le estaba pasando al apóstol Pablo. Pero ¿qué estamos viendo, hermano? De que cómo disfrutar de la vida cristiana aún en los tiempos difíciles. El apóstol Pablo salía de una y se metía en otra. Salía de aquella y le pasaba a otra. Pero no porque él fuera mal ciudadano, no, sino que Satanás siempre trataba de poderlo atacar. Gloria al Señor, hermano. Y fíjese, al fin llega a Roma. Al fin llega a Roma. Y usted dirá, ay, ya llegó, el apóstol ya va a descansar. No, hermano, no. Ahí en Romanos, hermano, capítulo 28, hermano, el versículo 30. Fíjese, finalmente cuando llega a Roma, nuevamente el apóstol Pablo es arrestado. Nuevamente, hermano, él es arrestado y puesto en una casa de alquiler, hermano. Allí en Romanos 28, 30 dice, hermano, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Fíjese, aún allí en Roma. Pero todo esto, hermano, estaba siendo permitido por Dios. Por eso, hermano, a veces que vienen las pruebas y las luchas, y sí duele porque somos humanos, pero acuérdese, hermano,
que el Señor siempre nos va a sacar de donde, hermano, nosotros estemos siendo probados o estemos en la lucha o en la prueba, hermano. Dios nos va a ayudar, hermano. Y todo era para un bien. Mire, en esa casa de alquiler, dice la palabra del Señor que la gente iba. Fíjate, lo encarcelaron porque predicaba la palabra. Lo metieron en la cárcel porque estaba predicando la palabra del Señor y lo encarcelaron. Ahora, cuando llegó a Roma, llega a esa casa de alquiler, hermano, y él empieza otros 2 años más. Pero ya allí, hermano, mira lo que es Dios tan lindo. La gente llegaba a donde estaba el apóstol Pablo porque querían querían oír la palabra de Dios, hermano. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que él predicaba la palabra sin ningún impedimento, porque ya estaba encarcelado. Él ya estaba, hermano, él ya estaba encadenado con guardias romanos, pero le permitían hacer eso. ¿Se fija usted? Que todo redunda ¿para qué? Para un bien. Y el apóstol Pablo siempre fue un apóstol, hermano, que siempre quiso estar, hermano, hablando la palabra, porque la palabra era la que siempre, hermano, la gente, nosotros hemos necesitado mucho esa palabra, hermano, gloria al Señor. Y por eso, hermano, yo con esto voy a terminar, hermano, porque mi tema fue cómo disfrutar la vida cristiana aún en los tiempos difíciles, que sí se puede, hermano. Sí se puede. Yo culmino con esto, mire, hermano. El Señor nos dice, hermano, allí en Hebreos capítulo 13, versículo 5, hermano, nos dice, hermano, que el Señor nunca nos dejará, nunca nos va a abandonar. Allí en Hebreos 13, 5, Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a abandonar, hermano. ¿Por qué? Porque Él, hermano, promete estar con nosotros todos los días de nuestra existencia, hermano. También vemos allí, hermano, en el Salmo capítulo 23, versículo 4, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Por eso dice, no temeré mal, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara. ¿Cuál es la vara, hermano? La vara es la palabra de Dios, ¿ah? Que a veces cómo la necesitamos, ¿verdad? La varita el pastor la usa con las ovejas porque a veces tiene que traerlas consigo para poder, hermano, corregirlas también. Por eso, hermano, la palabra de Dios es tan hermosa, hermano, que dice, hermano, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El apóstol Pablo estaba recibiendo unos momentos muy difíciles, pero mire, sobre todo, ¿qué aprendemos en este mensaje, hermano? Que el Señor lo sacaba de una y venía otra y lo sacaba, venía otra y lo sacaba, venía de otra y lo sacaba. ¿Por qué, hermano? Porque Dios promete su promesa estar con nosotros. Gloria al Señor, hermano. Y ya por último te doy esta última texto, hermano. Allí en 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 19. Con esto cierro. Mire, 2 de Corintios 12, versículo 9. Ahí nos habla el Señor bien hermoso, hermano. El enemigo se ha reprendido, Satanás se ha reprendido cuando pone en nuestra cabeza que ¿dónde está Dios? Pues Dios está con nosotros, pero el enemigo es malo. Siempre trata de meterte en tu cabeza y en mi cabeza de que vamos caminando solos. No, Señor, no vamos caminando solos. Cristo va con nosotros, hermano. Mire como dice 2 de Corintios 12, 9, dice, bástate
mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Ve cómo hay momentos débiles en nuestra vida, hermano. Hay momentos débiles. Pero hermano, aún en esos momentos débiles, ahí el Señor promete estar con nosotros. Y luego dice, por tanto, mira cómo dice, de buena gana, no de mala gana, no Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque arrecien las debilidades, que aunque arrecien las pruebas, aunque arrecien, hermano, las tentaciones y todo eso mal que viene, dice aquí la palabra del Señor, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré. Recíbalo, hermano, pero no lo reciba con coraje, no, hermano, porque a Dios hay que servirlo con gozo, hermano, con alegría. No se enoje cuando usted pasa por un tiempo difícil, no, hermano. El Señor nos hace pasar por esos momentos, hermano, pero es que Él promete estar con nosotros. Dice, más bien en mis debilidades, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, palabras tan hermosas, hermano, de nuestro Dios, hermano, en su palabra, hermano, que podemos ver nosotros, hermano, el gran poder del Señor, hermano. Lo vemos claramente, el poder del Señor, hermano, donde dice, bástate mi gracia, Pablo. En otras palabras, yo estoy contigo. Y en esta noche, hermano, mi tema es, hermano, cómo nosotros podemos disfrutar nuestra vida cristiana en tiempos difíciles. ¿Por dónde está pasando usted, hermano? ¿Qué problemas está pasando, hermano? Usted lo sabe. A veces las enfermedades son terribles también, hermano. Vamos al doctor y vamos tamañitos, que dice, voy por una cosa y me salen con otra cosa cuando salgo de allí. Me voy a chequear esto y ya para cuando salgo ya me hallaron que tengo esto. Y apenas voy para acá y luego me dicen, no, pues tiene esto señora, o tiene esto señor. No, hermano, acuérdese que en todo está el Señor ahí con usted, hermano. En todo el Señor está con usted. Si estuvo con el apóstol Pablo, el Señor va a estar con usted. Su hermano, en esta noche, ¿cómo viene caminando usted en el Señor, hermano? Disfruta la vida cristiana, hermano, en los momentos difíciles, en los momentos donde está bien calientito y que está candente aquello que estamos pasando. Puede ser en enfermedades, puede ser, hermano, en nuestro matrimonio, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en lo que sea. Hermano, Dios, Él es fiel a sus promesas. Y podemos decir con todo nuestro corazón, hermano, ¿cómo puedo disfrutar la vida cristiana en tiempos difíciles? ¿Lo puede decir? Claro que sí, hermano, claro que sí, porque es la palabra del Señor. Póngase de pie en esta hora, hermano. Vamos a venir, yo le voy a invitar a usted a venir, hermano, a este altar. Y si usted está pasando por difíciles momentos, hermano, y usted no disfruta, hermano, el tiempo que viene, hermano, caminando con Cristo en esta noche, dígale, Señor, ayúdame a disfrutar mi vida cristiana, Señor. Ayúdame a que siempre pueda pensar, Señor, de que aunque esté en la dificultad o esté en los problemas muy fuertes o esta enfermedad que me ataca, Señor, ayúdame para disfrutar, Señor. Dame siempre este gozo, Señor, para yo ver, Señor, lo negativo, poderlo ver, Señor, positivo, con una actitud positiva de que Dios está ahí para podernos dar su mano. Gloria al Señor.